fueron forzados a salir de su país debido a la situación crítica en la cual se encontraban. Es una situación inhumana. No les importaba que anduviera uno con niños o caminando, ellos andaban con la pistola en la mano. Mataron a algunos de mi cantón, así que uno sufre, uno está al borde de la muerte. Cuando emigras, no pensás que... ¿De dónde vienes? ¿Cuánto tiempo tienes acá? Y el por qué llegaste acá a Holanda. Bueno, yo soy salvadoreño del Pulgarcito de América, allá en Centroamérica. Tengo alrededor de 7 años acá en Holanda, en Países Bajos. Wow. ¿Qué tiempo tienes viviendo aquí en Italia? Ya tenemos 8 años, bro, de estar por acá. ¿Y por qué Italia? ¿Por qué te fuiste de El Salvador? La situación en el país, pues, era un poco complicada con las pandillas. Para el año que yo me vine a radicar aquí en Italia, era el año 2016. Era un tiempo donde predominaba lo que son las maras, los grupos pandilleros. Era una situación bastante peligrosa. Por la inseguridad que había en El Salvador, por las maras y toda la masacre que se estaba haciendo allá en esos años. Creo que estábamos en una situación donde las pandillas nos tenían a muchas personas con miedo de salir, con miedo de trabajar en algunas zonas donde no debía de andar. El país ha sido marcada por la presencia de ciertas pandillas que algunas hasta son conocidas mundialmente, como la MS-13, o sea, la Mara Salvatrucha y la Barrio 18. En el tiempo que nosotros venimos, la delincuencia era muy alta. Habían, si era posible, 50 muertos al día. Por la falta de seguridad y la violencia en el país completo, los salvadoreños comenzaron a salir de su país de una manera forzada. Estamos hablando de esa migración que a ninguno nos gusta, ya que nos sentimos como que nos están sacando de nuestro propio país. Estamos siendo prácticamente forzados a salir del lugar que nos vio nacer y del lugar que nos vio crecer. Entonces todo eso se me complicó a mí, entonces decidí venirme para Holanda. Nosotros emigramos por seguridad, por nosotros y por nuestros hijos. Los salvadoreños solían irse a los Estados Unidos o a otras partes del mundo por el hecho de que se querían sentir seguros y también porque querían una mejor vida para ellos mismos y para sus hijos. Algo que yo quiero preguntarte, yo sé que es un tema un poquito espinoso, pero está de ti, si tú quieres o no quieres. ¿Tú me puedes dar un ejemplito, alguna vivencia que tú hayas tenido y tú dijiste ya hasta aquí, tenemos que irnos de acá? Mi hija mayor estaba como de 1 año. Salimos a las tiendas allá en El Salvador a comprar y los muchachos que se ponían ahí en las esquinas estaban jugando con las pistolas o pasaban corriendo con pistola y no les importaba que anduviera uno con niños o caminando, ellos andaban con la pistola en la mano. Igual en los buses, en los autobuses tú ibas y una vez me sacaron un cuchillo para robarme el teléfono. Entonces son cosas que... Yo vivía en un cantón y hubo un tiempo que mataron a algunos de mi cantón. Es más que no fue familia, pero sí de cerca. Mi auto que yo tenía lo habían confundido con el de un agente de la policía. ¿Quién lo confundió? Un grupo de pandilleros lo había confundido porque era como las mismas características. Ellos cuando ven entrar autos desconocidos o personas nuevas a los barrios, tienden a preguntarle a las personas de qué barrio son, ¿no? Si son contrarios, pues pasa algo bastante violento, los pueden hasta matar. Y en ese caso, yo estaba por ahí, quizás los pandilleros no habían visto el auto mío. Y fueron a abordarme para pedirme mi documento de identificación. Sí. Y al yo tener miedo de eso, pues mejor huí, arranqué el carro y ya de ahí tuve miedo a que pudieran atentar contra mi vida, pudieran disparar el auto, no sé, cualquier cosa. Tengo una que esa no se me olvida. Yo trabajaba en una empresa industrial y estaba a 5 minutos, 10 minutos de mi casa. Y yo todos los días iba a almorzar a mi casa. En uno de esos que salí a almorzar, vi como un muchacho salió tapado con su cara, con un pañuelo hasta acá y con un arma en la mano, corriendo. Y yo cuando iba a cruzarme la calle lo volví a ver y él me volvió a ver y yo lo conocí. Yo sabía quién era él.
Entonces salió corriendo porque iba a dispararle a un auto que estaba más adelante, a unos que estaban adelante. Y cuando yo me iba a cruzar la calle, corre, se me queda viendo y después vuelve a ver el carro y el carro acelera, choca con otro y se va. En ese momento yo me sentí un poco así como impotente, di la vuelta y me regresé a mi trabajo. Porque dice, por mi culpa no llegaron a lograr su cometido. Tal vez podía ser, pero la cosa es que me vieron. Sí, y si te ven que vos los ves a ellos y que los conoces, ellos van y te buscan a tu casa. Y te dicen, vos no has visto nada, y si pasa algo ya sabes. O sea, pasamos ese día en la noche preocupados que me fueran a buscar, que me fueran a decir algo o algo. ¿Y te fueron a buscar a la casa? No me fueron a buscar porque no lograron dispararle. Ajá. Si lo hubieran disparado, sí me hubiera pasado. Yo vivía en la capital, en un municipio que se llama Soyapango. Es totalmente diferente. Tú ves ventas en las calles, tú ves las casas una tras otra. Es bastante diferente, bastante diferente. O sea, ya no hay edificios tan altos como acá. No hay la tecnología como acá. Hoy dicen que ha cambiado un poco, pero no había la limpieza que hay acá. Todo eso, o sea, te dice hey, que estamos en el primer mundo, ¿va? La primera impresión que yo tuve cuando vine acá de esta ciudad fue, wow, qué avanzado, ¿va? Porque todo allá tenés que hacer cola, fila en los bancos para pagar, todo. Y acá todo lo haces electrónicamente, todo digital, todo en el teléfono, te facilita muchas cosas. ¿Cuáles son esas diferencias más grandes que tú has podido ver entre El Salvador y Italia, por ejemplo? Las diferencias serían, Italia pues es un país de primer mundo, ¿no? En cuanto a la delincuencia, aquí es muy diferente, pues todo, las oportunidades son mejores. ¿Cómo es el asunto, por ejemplo? Porque yo estaba leyendo en el internet y leí como que aquí también había maras. Sí, hay algunos grupillos que andan por ahí. Aquí la seguridad pues es al 100%, ¿no? Porque hay cámaras por todos lados y son bastante identificables, ¿no? Los grupos. Y no pero saben cómo hacer mejor las cosas porque saben que la policía pues actúa más rápido acá que allá en nuestro país. ¿Cuáles fueron los choques que tú tuviste al venir acá? En mi caso, cuando vine acostumbrado al peligro. Entonces, lo digo yo. venir y que una bicicleta te pase a un lado y de repente te das la vuelta y te asustas, esa fue una de las choques que yo sentí cuando vine, porque, o sea, ya te siguen en moto, te siguen en bicicleta, o sea, no sabes. Wow. Me sorprende el tú decir de que una bicicleta te pase por el lado y ya tú estés asustado y todo eso. Wow, es tremendo. ¿Cómo te adaptaste a eso? Bueno, yo creo que el tiempo te lleva a adaptarte, ¿va? El tiempo te lleva a adaptarte a las situaciones, porque es lo mismo trauma que uno trae de su propio país, ¿verdad? Uno viene pensando en eso. Entonces, poco a poco me he ido acostumbrando. Lo que sí buscamos fue una iglesia en la cual nosotros pudiéramos decir, quiero sentirme bien, que todo esto que trae de allá pues pueda salir de mí, ¿verdad? Entonces, o sea que se refugiaron en el Señor. Sí, me ayudó mucho eso, mucho eso. Bukele llegó al poder con una promesa bastante clara y era de liberar este país del poder de las maras. La gente allá lo primero que esperaba era la seguridad, el cambio, la seguridad. Entonces él vino y cambió eso, y además de que cambió eso, se ganó mucho más el cariño de la gente. Y nos han dicho, es que hoy puedes andar en cualquier parte, vos no podías cruzar de un barrio a otro, no podías hacerlo si no sabías que era de la misma pandilla. Yo tengo familia en otro lugar donde es otra pandilla, yo no podía ir a visitarlos. Se tenían que visitar en un lugar céntrico, un centro comercial o algo así como este, y reunirse y pasar en familia. Sí, no podía llegar. Entonces, ahora sí, las familias pueden reunirse en cualquier lado, o sea. A la hora de que nosotros decidimos emigrar, dejamos muchísimas cosas atrás. Lo que es la familia, trabajo, nuestras comodidades, propiedades y un montón de cosas. ¿Qué tan difícil fue para ti emigrar acá? Lo difícil es la familia, o sea, no, es que es bien complicado, la verdad, porque cuando vos emigras, vos sabés que dejas a tu familia allá y
Y una de las cosas que pasó en esta pandemia fue la muerte de mi papá. Entonces, eso fue... Cuando emigras, no pensás que... La muerte de mi papá fue muy complicado porque fue en la temporada de pandemia, él murió por COVID. Entonces, saber que no puedes ni siquiera por lo menos ver un video cuando están sepultándolo y todo eso, porque en El Salvador pues tuvieron que, no sé si creo que fue en todos los países que los iban y no podían hacerles ninguna velación ni nada. Entonces, para mí fue complicado eso y todavía lo sigue siendo, porque el saber que si un día regresas y no lo ves, ¿entendés? Entonces, al inicio, aquí quizás uno puede pasarlo, pero cuando ya estás allá y ves que ya no está, entonces eso un poquito, la verdad es complicado. Sí, un poquito duro. Creo que no solamente yo, muchos han pasado eso también, de esta situación así. Entonces, eso ha sido una de las cosas más difíciles, siento yo, de haber emigrado, haberte perdido esa etapa. ¿Qué pasará con aquellos salvadoreños que en algún momento salieron de su país por la inseguridad? ¿Será que van a volver? Estas son preguntas que le vamos a estar haciendo a nuestros invitados. Josh, entonces ¿tú crees que la mayoría de los salvadoreños han salido del país buscando lo que es la libertad, la seguridad, etcétera? Sí, la mayoría ha inmigrado por la inseguridad y por las situaciones de que hasta cierto punto era insostenible. Sí, en los últimos años yo he notado la afluencia bastante de salvadoreños que venían por lo mismo, por la situación de seguridad del país. También he hablado con otros que vienen por trabajo y todo eso, pero digamos que un 80% viene buscando la seguridad. ¿Tú crees que realmente se volverían esas personas atrás? ¿Volverían a El Salvador? Yo creería que muchas personas regresarían al saber de que hay oportunidades y al saber que hay una seguridad de estar sin ningún problema. Yo creería de que un buen porcentaje de ellos regresarían sin dudarlo. Hay dos cosas que son bien primordiales en lo que la gente busca en El Salvador. Uno es la seguridad y otro es la economía. Para que la gente diga, me voy a echar para atrás, tiene que haber una buena economía. Bueno, bienvenidos a mi casa. La Catedral de San Salvador es la capital y esta es la Plaza Libertad. Que aquí ir a la Plaza Libertad en estos momentos va a bailar. ¿Sí? Todos los días hay combos ahí bailando, gente ahí bailando, pero muy, muy interesante. Me gusta tener esto porque ya me recuerda mucho del país, más que todo en la entrada, porque si entras, para que te des cuenta a lo que venís a una casa salvadoreña. Bueno, ya estamos en el hogar de Josh. Muy hermoso, por cierto. Gracias por abrirnos la puerta de tu hogar. Ya tú has dicho de que el país ha estado en crecimiento, ha estado cambiando, está un poquito más seguro. O sea, las cosas pintan bien en El Salvador, ¿no? ¿Te regresarías tú allá? Bueno, si ves mi camisa, soy nacionalista El Salvador. Lo llevo siempre en mi corazón, entonces, sí, yo regresaría. Sí, claro. Solo que lo haría solo visitar, porque tengo hijos pequeños que acá prácticamente toda su vida ha sido acá. Entonces, pues ellos mismos, yo no me puedo decir me voy a mudar allá de nuevo, pero sí regresaría a visitar. Y desde que tú saliste de El Salvador hace 8 años, ¿has vuelto? No he vuelto. ¿No quieres volver? Me lo pienso. ¿Por qué? Porque me siento bien acá. En realidad, Europa te ofrece las mismas cosas, pues las puedes encontrar acá. Si El Salvador sigue en ese progreso, sí, me gustaría regresar a mi país. Quizás como todo es un proyecto de vida de jubilación, quizás sí me gustaría ya terminar mis días allá. Pero
ya, pues mis niños estoy acá bien. Sí me gustaría ir para enseñarles, mostrarles cómo es el país, pues, y más hoy que cómo está la situación, que ha cambiado. Sí, yo volvería, aunque es difícil, ya que puede ser que la seguridad haya cambiado, pero las oportunidades aún aquí en Europa son más grandes que allá. Así que si las oportunidades se hacen más grandes y todo un poco más fácil, creo que sí, volvería. ¿Qué opinas tú de lo que está pasando ahora mismo en El Salvador? Dime tú aquí en los comentarios.